dominio de Laplace y trabajando con impedancias o mallas, aunque no necesariamente ahorita vamos a aplicar el método de mallas, pero sería la opción más viable si no podemos aplicar ningún otro método. O sea, si no podemos aplicar ley de Ohm o divisores, pues sería mallas el que continúa en cuanto a facilidad por trabajar con la variable compleja del dominio de Laplace. Entonces, en este caso, dice determinar el valor del voltaje en la bobina, que, por cierto, me faltó escribir en dónde. Y aquí estaría el voltaje de la bobina. Y en este caso, aquí estaría IDT. Entonces, hay que calcular el voltaje en la bobina y la corriente del circuito para tiempos mayores que 0. Ahí está indicado en el circuito. Y tenemos esa estructura eléctrica o ese circuito eléctrico. A veces, cuando tenemos varios elementos, lo que hay que hacer es ubicar qué necesitamos de condiciones iniciales, porque no siempre vamos a trabajar con todos los elementos. ¿Qué hacemos en esos casos? Siempre para averiguar qué condiciones iniciales necesitamos cuando hay varios elementos, háblese de bobinas y capacitores, pues primero vemos el circuito en tiempos menores que 0 y después, sin hacer ningún cálculo, modificamos las posiciones, es decir, este interruptor se va a abrir en un tiempo igual a 0 y este interruptor se va a cerrar. Ubicamos dónde están las variables que vamos a calcular en tiempos mayores que 0 y en este caso podemos ver que vamos a quedar de este lado del circuito al momento de abrir este interruptor, todo lo demás no se va a poder usar. Entonces, a pesar de que tenemos dos bobinas, no nos interesa la condición inicial de esta bobina, porque al momento de cambiar interruptores solamente va a quedar la bobina de punto 5. Eso siempre hay que hacerlo cuando tengamos varias bobinas y varios capacitores, para no hacer cálculos de más. ¿A qué me refiero? Si calculamos la condición inicial de la bobina de 10 milihenries, aunque para este circuito no va a ser mucho trabajo, sí nos va a consumir un poco de tiempo para llegar al resultado. Entonces, siempre vamos a tratar de obtener el resultado de la forma más rápida sin trabajar demasiado. O más que sin trabajar demasiado, haciéndolo cálculos innecesarios. En este caso, no es necesario calcular la condición inicial de la bobina de 10 milihenries, porque al momento de abrir este interruptor para tiempos mayores que 0, estos elementos ya no van a intervenir en tiempos mayores que 0 y únicamente vamos a trabajar con este lado. Entonces, siempre hay que verificar qué condiciones iniciales necesitamos calcular para no hacer cálculos de más de otros elementos que quizás no nos sirvan. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a lo que acabo de decir? Siempre que tengamos otra bobina, entonces no se va a calcular. O sea, más de dos. Estoy diciendo que por eso analizamos. Para este circuito no es necesario. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder cuando ya abra este interruptor? Ahí sí, imagínatelo, porque no voy a estar haciendo el dibujo ahorita. ¿Qué pasa cuando abro este interruptor? Si me están pidiendo el voltaje de la bobina en y la corriente acá y se cierra, ¿cuáles son los elementos que tú vas a utilizar para hacer esos cálculos de lo que se está pidiendo? Sí, ya entendí. Entonces, si tú lo quieres calcular, lo puedes hacer. ¿Qué va a implicar? Más tiempo. Pero no es necesario. Cuando trabajemos en tiempos mayores que 0, esa bobina ya no interviene. Por eso estoy mencionando ahorita que no lo vamos a calcular. Si esa bobina, porque a lo mejor el interruptor estuviera aquí y no acá, y esa bobina quedara, sí habría que calcular su condición inicial para poderla sustituir. Entonces, cuidado con lo que digo y lo que ustedes interpretan, ¿eh? Entonces, para este circuito en particular, no es necesario calcular la condición inicial de la bobina de 10 milihenries. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, creo que no. Entonces,
Iniciamos con tiempos menores que 0, en donde ubicamos el circuito que vamos a trabajar. Y recuerden que es el circuito que tenemos ahorita, el que vamos a analizar. Este interruptor está cerrado y como este interruptor está abierto, no va a haber circulación de corriente en estos elementos, ni esta fuente va a intervenir en los resultados que vamos a obtener, al menos ahorita para las condiciones iniciales. Entonces, en realidad el circuito que vamos a trabajar es de la bobina de punto 5 hacia la izquierda. Recordando que como el circuito ya está en un estado permanente, porque así nos los dieron, significa que estamos trabajando a corriente directa por los valores de la fuente, que no tienen un cis de 0, ya sabemos que eso indica corriente directa. Y como ya transcurrió un tiempo X, la bobina, las dos bobinas ya se cargaron, y una vez que se cargan, cuando se trabaja con corriente directa, cualquier bobina que tengamos se sustituye por un cortocircuito. Entonces, el circuito que tendríamos es este de aquí, en donde las dos bobinas que están formando parte de nuestro circuito eléctrico, los vamos a sustituir por un cortocircuito, ya que estamos considerando que ya transcurrió un tiempo, se cargaron y al momento que se cargan, se convierten en un cortocircuito. Siempre que trabajemos a corriente directa, que es nuestro caso. Bueno, ese sería el circuito equivalente. Detalle, acabo de mencionar que al momento de cambiar interruptores, la bobina de 10 milihenries no va a estar en el circuito que tenemos que analizar para tiempos mayores que 0, en donde nos están pidiendo las dos variables que indica el enunciado. Entonces, por ello, no vamos a calcular las condiciones iniciales de las dos bobinas, sino solo de aquella que permanezca en tiempos mayores que 0, que es la que tenemos del lado derecho. Y por eso escribimos que esa es la condición inicial de la bobina que queremos encontrar, y a esta bobina pues la dejamos sin ningún efecto, nada más que se comporta como un cortocircuito. Perdón. Recuerden que las direcciones siempre las determinan las fuentes de excitación que tiene el circuito. En este caso, si seguimos la trayectoria de la corriente que va a circular por la bobina, pues va a venir en esa dirección, por eso se la dejamos. Segundo, no vamos a aplicar mallas con esta estructura, habría que buscar otro método. Por cómo quedaron los elementos y quiénes forman al circuito, ¿qué podemos aplicar para calcular la condición inicial de la bobina? Divisor de corriente. Divisor de corriente, así es. ¿Cómo aplicaríamos? Primero, hay que ubicar bien, que no se les olvide, ¿en qué elemento está nada más la corriente que queremos calcular? Resistencia de 4. En la resistencia de 4. Entonces, siempre tenemos que ubicar bien el elemento. ¿Cuáles son las ramas que están en paralelo? ¿Cuántas son y cuánto valen? Son 3 elementos. ¿Y Son cuánto valen? 12, 6, 4. Así es. ¿Por qué no nos afecta 50 y 80? Porque están en serie y en la misma malla de la fuente. Porque están en serie a la fuente, entonces tienen la misma corriente. Solamente recuerden que el divisor se utiliza cuando hay ramas en paralelo porque la corriente es distinta. Detalle, podemos usar el valor de la fuente de corriente o a veces, si esta hubiera sido una fuente de voltaje y me dicen que la corriente en la resistencia de 50 o la corriente en la resistencia de 80 me dan un valor, voy a inventar ahorita uno, que me dijeran que vale 10 amperes, con esa corriente, si fuera la de 50 o me dicen que la de 80, aunque aquí tengo una fuente de voltaje, yo también puedo aplicar el divisor porque ya sé cuál es la corriente que va a entrar en las ramas o cuál es la corriente que sale de las ramas. Entonces, no necesariamente necesito una fuente de corriente, sino necesito conocer la corriente que entra en el punto en el cual se dividen, que en este caso, por estar en serie, pues es la misma de la fuente. Bueno, dicho eso,
¿Qué dirección va a llevar la corriente en la resistencia de 12? Si estamos diciendo que de acuerdo a la trayectoria, la corriente va a llegar a este punto y se va a dividir. ¿Cuál va a ser la dirección en la resistencia de 12? Hacia abajo. Y entonces esa le vamos a llamar corriente 1. ¿Y en la resistencia de 6? Igual hacia abajo. También hacia abajo. Hacia abajo. Corriente 2. Y en la rama de 4, ¿hacia dónde va primero mi corriente? Hacia abajo, A ver, no. ¿Hacia Hacia la dónde sale? derecha. hacia la derecha. A la derecha, porque este es el punto donde se divide, que es el mismo punto de acá, nada más que lo separamos con una línea y una línea es una sucesión de puntos, por eso este punto es el mismo de aquí. Entonces, viene primero hacia la derecha. Después, ¿qué va a ser mi corriente? ¿Hacia dónde se va? Hacia Hacia abajo. abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y después, ¿hacia dónde tiene que irse? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque todas las corrientes deben llegar al punto de abajo para unirse y salir la misma corriente que entró. Entonces, esas son las direcciones y esta sería la corriente 3. Como ya establecimos que va a ser a través de un divisor y ya también se definió quién es la corriente 1, la 2 y la 3, del circuito la condición inicial de la bobina, ¿a qué corriente de las que tiene el circuito va a ser igual? Hay 3. Hay 3. Bueno, ya ubicamos que es I3. Ahora, nada más por cuestión de protocolo, por llamarlo de alguna forma. La corriente I3, ¿cómo va con respecto a la corriente que queremos calcular en cuanto a dirección? La misma La misma. dirección. La misma, por eso decimos que se queda positiva. Y esa es una de las razones de siempre dejar la dirección de la corriente o de la condición inicial de la bobina o del capacitor en dirección de la fuente de excitación, para que al calcular las condiciones iniciales nunca queden negativas. Podrían quedar negativas porque esta dirección es arbitraria. Se la puedo dar hacia arriba y no pasa nada, pero eso implica tener más cuidado al momento de hacer operaciones para que no nos vaya a perjudicar ese signo negativo que no lo debería de hacer, pero a veces o lo omitimos o lo cambiamos al momento de ir trabajando. Entonces, por ello, al dejar la misma dirección, evitamos un signo negativo que nos podría provocar cometer errores al obtener el resultado. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar? No, profe. No, profe. Bueno, entonces podemos continuar con el análisis. ¿Qué significa? Que ya dijimos, o ya los forcé, porque les dije que mayas no, a aplicar un divisor de corriente para calcular a la corriente 3. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decimos entonces que la corriente 3 va a ser igual, es un cociente. Recuerden que el divisor es un cociente, o dicho de otra forma es una división. Escribimos nuestra línea de división y siempre en el numerador va a ir la fuente de excitación o la corriente que se conozca. Como mencioné hace un momento, si conocemos esta corriente, aunque esta fuera de voltaje, podemos aplicar el divisor. Entonces sería la fuente en este caso que vale 20. Como tenemos más de 2 resistencias en paralelo, no podemos aplicar la opuesta o la ecuación que dice eso, pero hay otra ecuación que nos dice, bueno, cuando tienes más de 2 resistencias en paralelo, es la fuente por la resistencia total de esas resistencias que están en paralelo. Y cuando tenemos más de 2 resistencias en paralelo, ¿cómo sacamos la resistencia total? El producto entre la suma. ¿Perdón? El producto entre la suma No, de eso esas es dos cuando resistencias. no tenemos 2, tenemos más de 2. Uno entre El inverso de la suma. uno, el inverso de la suma. Exacto. Vamos a tener que aplicar el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 entre 12
más 1 entre 6, más 1 entre 4. Y vamos a dividirlo entre el valor de la rama, porque podría ser más resistencias en serie y habría que sumarlas, por eso se dice, entre el valor de la rama donde queremos conocer la corriente. ¿Cuánto vale el valor de la rama donde queremos conocer la corriente? 4. 4. 4. Este es el divisor general que se debe de usar siempre, pero el caso particular de 2, aplicando lo mismo, termina dándome una ecuación que me dice que es la fuente por la rama opuesta donde quiero la corriente entre la suma de las dos ramas, a pesar de que yo aplique esto, pero en eso se termina por simple proceso matemático. Pero este es el general. Me dice que la corriente que yo quiero es igual a la fuente de corriente por la resistencia total entre el valor de la rama donde quiero conocer la corriente. Bueno, haciendo operaciones, ¿cuánto les da ese resultado, por favor? 10. ¿A 10? Sí. Bueno, entonces tenemos que son 10 amperes. Y con ello, ¿qué estamos estableciendo? Al momento de que calculamos ahí de 3, pues entonces la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0 va a ser igual a 10 amperes. Ya calculamos la condición inicial de la bobina que dijimos que en este caso no hubiera sido problema la otra, porque ¿cómo quedaron esas dos bobinas? Aquí se ve. ¿Cómo quedaron, cómo están estas dos bobinas para el circuito que hay que analizar? ¿En serio? En serie, por eso tendríamos la misma corriente, no tendríamos que hacer otro cálculo, nada más sería escribir el mismo valor. Pero como no lo requerimos, pues no tiene caso ni siquiera escribirlo, porque puede ser que por tomar una u otra cometamos un error y nos equivoquemos en los valores de las bobinas que hay que trabajar. Entonces, recuerden que tiempos menores que 0 solo es para calcular las condiciones iniciales de la bobina o el capacitor. En este momento ya obtuvimos la condición inicial de la bobina, entonces ya no hay nada más que hacer en tiempos menores que 0. Ya está determinada la condición inicial de la bobina. Ya podemos trabajar ahora en tiempos, perdón, déjenme mandarles la imagen. Para poder borrar el pizarrón y continuar con el ejercicio. Entonces, repito, ¿preguntas o dudas hasta este momento con respecto al ejercicio? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, ya podemos borrar esta parte, puesto que ya obtuvimos la condición inicial de la bobina. Voy a dejar el circuito porque lo necesito reescribir. Recuerden que al momento de que abría yo este interruptor, pues todos estos elementos ya no intervenían con el tiempo mayor que 0, que es el de esta parte nada más, el que nos va a quedar, porque este que se abría dejaba sin corriente a la bobina y la resistencia y ya no tenían injerencia en este lado, que al cerrarse pues queda completamente independiente. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a trabajar ahora para tiempos mayores o iguales a 0, en donde vamos a iniciar con los elementos y en este caso tenemos una resistencia que vale 10 ohms, que ya la voy a dejar así. Recuerden que ahora todos los circuitos que vamos a trabajar en el dominio de Laplace y en tiempos mayores que 0, pues vamos a tener que transformarlos. ¿De qué forma? Pues siempre la impedancia de un capacitor en el dominio de Laplace va a ser igual a 1 sobre el valor del capacitor por la variable compleja de Laplace. ¿Qué significa? Que este capacitor, para calcular su impedancia, pues tendríamos entonces que escribir 1 entre 55.555 por 10 es micros. Creo que son milis, perdón, corrijan. Lo corrigen, por favor, van a ser milis. Pongan esa, escriban esa nota, no son micros, son milis, ¿sí?
En la imagen que les mandé, pues tienen micros y entonces va a ser el error, sino que son milis. Anótenlo, por favor. ¿Sí? Bueno, esto, por ese. Como así sería, para trabajar con este valor sería complicado, vamos a sacarle el inverso, es decir, 1 entre 55.555 exponente a la menos 3, ¿cuánto les da? 18. ¿Cuánto, perdón? 18. 18. Entonces, lo vamos a dejar como 18 sobre ese. Es decir, esta forma de expresarlo es exactamente igual a esta, pero aquí vemos menos problema por los decimales. Entonces, la impedancia de este capacitor es de 18 sobre ese, y ya son ohms las unidades. Recuerden cambiarlo a milifarad, por favor, para que no tengamos problemas de que por qué sale 18 si no sale 18 cuando hacen ustedes las operaciones. Escriban esa nota que en la imagen que les mandé el capacitor no es de micros, sino de milis. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la bobina y en este caso, cualquier impedancia de una bobina, aún con acoplamientos, siempre la impedancia de una bobina en el dominio de Laplace va a ser igual al valor de la bobina por S. Ajá. Para nuestro caso, la impedancia de la bobina en el dominio de Laplace pues es 0.5 por S. Y ese sería el valor de la impedancia de la bobina. Nos va a quedar entonces 0.5 por S. Ya obtuvimos el valor de la impedancia del capacitor y de la impedancia de la bobina. Y hay un dato más y algo que sucede siempre que el elemento que almacena energía, háblese de una bobina o de un capacitor, tiene inducción inicial, vamos a tener que agregarle una fuente dependiente conectada en serie a ese elemento. En este caso, la bobina tuvo condición inicial, entonces vamos a tener que agregarle en serie una fuente dependiente, que la simbología de cualquier fuente dependiente es así, está estandarizada y siempre va a ser la misma, es un rombo. Siempre que veamos un rombo para una fuente, es que esa fuente es dependiente. Primero, debe de estar conectada en serie a la bobina si esta tiene condición inicial. Si el capacitor hubiera tenido condición inicial, le tendríamos que haber conectado una fuente dependiente también. No lo tiene, por eso no lo hay. Pero ya conectamos la fuente dependiente y todo lo que estoy diciendo está en las notas, ¿eh? Nada más me estoy ya utilizando los datos. El voltaje de la fuente dependiente de una bobina, detalle, esto no existe, yo lo estoy escribiendo o le estoy dando ese nombre o lo estoy utilizando así para que sea más fácil para ustedes aprenderse el dato, porque si no lo hacemos en referencia a algo, nos va a costar trabajo. Entonces, el voltaje de la fuente dependiente de una bobina siempre va a ser la condición inicial de la bobina que se calculó por el valor de la bobina. No lleva ese. Está demostrado en las notas por qué no lleva ese. En este caso se queda nada más así. Entonces, pues vamos a calcular ese valor. ¿Qué quiere decir? El voltaje de la fuente dependiente para la bobina que tenemos en el circuito pues va a ser igual a 10 por el valor de la bobina, que era 0.5, y eso nos va a dar 5 volts. ¿De acuerdo? Entonces, mi fuente dependiente vale 5 volts. Ahorita vamos a continuar porque nos falta la dirección que ahorita voy a establecer cuál es. Primero vamos a transformar todo el circuito. La voltaje real que tenemos es una constante. ¿Cómo se pasa una constante del dominio del tiempo al dominio de Laplace? ¿Cuál sería el valor de la fuente ahora? 80 sobre S. Entonces nos quedaría 80 sobre S. Detalle. Vamos a establecer la dirección de la fuente dependiente.
La fuente dependiente de una bobina, su dirección la determina la condición inicial de la bobina. Si ustedes recuerdan, la condición inicial de la bobina la calculamos, digamos que aquí está la bobina, hacia abajo en la bobina. Bueno, pues entonces, la fuente dependiente de voltaje que se conecta en serie a la bobina debe de llevar la misma dirección y por eso esa fuente de voltaje va en esta dirección. La justificación está en las notas, pero es más una justificación matemática para que sea más fácil que ustedes no estén adivinando hacia dónde va la fuente dependiente de la bobina. Por eso les estoy estableciendo yo el criterio que deben de seguir. Hay que ubicar la dirección de la condición inicial de la bobina, cómo la calculamos, y la fuente dependiente debe de quedar en esa misma dirección para una bobina. Y además debe de ser siempre de voltaje. Ya tenemos nuestro circuito transformado al dominio de Laplace. ¿Alguna pregunta o duda? ¿O algún comentario? No, profesor. No, profesor. Bueno, nos falta establecer las direcciones de las variables que vamos a calcular, que ahora por estar en el dominio de Laplace ya no vamos a usar letras minúsculas, ni el dominio del tiempo, sino de Laplace. Sería el voltaje de la bobina en el dominio de Laplace y la corriente en el dominio de Laplace. Detalle también, siempre que una bobina tenga condición inicial, cuando calculemos su voltaje en el dominio de Laplace, debemos de incluir a la fuente dependiente. Por eso la flecha empieza en la bobina y termina hasta la fuente. Estos dos voltajes me dan el voltaje de la bobina en el dominio de Laplace. ¿Quedó clara esa parte? Sí, maestro. Bueno, vamos a tener que darle un sentido a nuestra corriente de la malla, porque tenemos una sola malla, y siempre vamos a ubicar la fuente de mayor valor, en este caso es la de 80, y recuerden que vamos a trabajar con el sentido convencional, que es ir de más a menos para la fuente. Entonces, este es J o mi corriente de la malla. Bueno, como ya establecí una variable que me va a ayudar para resolver todo, entonces, de aquí, ¿qué digo? Pues que del circuito tengo que establecer qué voy a calcular para encontrar las dos variables que me pidieron encontrar. Primero, la corriente que me están pidiendo, ¿a quién tendría que calcular de lo que yo ya establecía en el circuito para poder obtener su valor? A J. A Sí, bueno, J J. o la corriente de la malla. ¿Bajo qué criterio? De acuerdo a la dirección de la corriente de la malla, ¿cómo lleva esa dirección con respecto a la corriente que yo quiero calcular? ¿La misma dirección? Por lo tanto, dejamos de este lado que hay que calcular a J positiva. Bueno, vamos con el voltaje de la bobina. Por favor, escuchen y pongan atención a la pantalla o escuchen y traten de no tener problemas. Vamos a incluir a los dos elementos, a la bobina y a la fuente de voltaje. Como es una bobina y conozco su impedancia, ¿qué me falta a mí para que, dicho de otra manera, por ley de Ohm, cómo calculamos el voltaje de una bobina cuando conocemos su impedancia? Si yo aplico ley de Ohm y calculo el voltaje nada más de la bobina y conozco su impedancia, ¿qué digo? ¿Sería quién por quién? La impedancia de la bobina por la corriente del circuito. La impedancia de la bobina por la corriente de la bobina. ¿Cuál es de acuerdo a los datos del ejercicio, quién sería la corriente que circula por la bobina? ¿Y L es lo menos? No. Esa es la corriente de la condición inicial. No. Con este circuito, ¿cuál es la corriente que circula en la bobina? Está ahí en el dibujo. 5 volts. J. Esa es la corriente de la malla. Y entonces, ¿cuánto vale la impedancia de la bobina? Dijimos. Está ahí. 0.5.
Y lo vamos a multiplicar por la corriente, que ¿cómo le estamos llamando? J. J, o la corriente de la malla. Esto nos daría el voltaje de la bobina, pero dijimos que íbamos a incluir, o dije, que se iba a incluir a la fuente dependiente. ¿Cómo habría que hacer para saber si se suma o se resta? Es todo un proceso que viene desde circuitos de CA y CD, que es a través de leyes de Kirchhoff de voltaje, pero ahorita no lo voy a explicar, simplemente me lo van a creer, porque la forma en que lo voy a decir es la manera más fácil de poder siempre saber si sumo o resto el voltaje de una fuente. Porque esto es voltaje, y como yo aquí tengo una fuente de voltaje, habría que sumar o restar este valor. ¿Qué me lo va a indicar? De acuerdo a la caída de tensión que yo quiero encontrar, ubico los signos de mi fuente, ya sea de voltaje o de corriente, y el primer signo que me encuentre, de acuerdo a mi caída de tensión, es el que le voy a dejar a la fuente. ¿Cuál es el primer signo que me encuentro con esta trayectoria de caída de tensión? Menos. Menos. Menos, por lo tanto, va a ser menos el valor de la fuente de voltaje, que es 5. Eso siempre se va a cumplir y no hay problema. Si lo quieren analizar, que suben caídas de tensión, bajadas de tensión y todo eso, de todas formas va a quedar lo mismo. Entonces, la forma más rápida es, de acuerdo a la caída de tensión que queremos encontrar, ubicamos el signo que vamos a tocar primero y ese es el valor que le dejamos a la fuente de voltaje. Por eso nos queda esto. ¿Qué quiere decir? Que hay que calcular la corriente de la malla. ¿Y qué podemos aplicar para encontrar el valor de la corriente de la malla? ¿Qué podemos decir que podemos aplicar? Que nos va a dar el resultado. Ley de Ohm, ¿sí? ¿De qué manera? Pues decimos que para encontrar la corriente de la malla, pues vamos a hacer ley de Ohm. ¿Qué me dice? Ley de Ohm me dice que es el voltaje entre la impedancia, pero en este caso, pues va a ser el voltaje total entre la impedancia total de este circuito. Y si hacemos eso, J va a ser a una división en donde en el numerador tiene que estar el voltaje. Nada más que el detalle es que ¿cuántas fuentes de voltaje tiene mi circuito? ¿Dos? Dos. Sí tengo dos fuentes de voltaje, no importa que una sea real y la otra dependiente, son fuentes de voltaje. Y cuando tengo fuentes de voltaje, ¿cómo están conectadas esas fuentes de voltaje? ¿En serie? ¿En serie? Y si yo tengo fuentes de voltaje conectadas en serie, ¿qué puedo hacer con ellas? Suma no se resta. Sumarlas o restarlas, dependiendo de qué, pues de la dirección de mi corriente de la malla. Si las dos fuentes van en la misma dirección de la corriente de la malla, se suman. Si una fuera en dirección contraria, esa la restamos. En este caso, ¿cómo van las dos fuentes con respecto a la corriente de la malla? Misma dirección. En la misma dirección, por lo tanto, la sumamos y en el numerador nos va a quedar que va a ser 80 sobre S más 5. Y el denominador, si es el voltaje entre la impedancia total, pues hay que sumar las impedancias que forman parte de mi circuito y sería 0.5S más 10 más 18 sobre S. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? No. No, profe, por el momento no. Como si se dan cuenta, al obtener a J, ya obtenemos una variable que hay que calcular. Vamos a trabajar para simplificar lo más que se pueda J. Primero, no podemos tener fracciones en el cociente que vamos a resolver. Y aquí tenemos una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Para eliminar esas fracciones, ubicamos siempre el denominador de la fracción de mayor grado, en este caso los dos tienen el mismo grado que es 1, y entonces
una vez que lo ubiquemos, multiplicamos por ese denominador a todo el polinomio del numerador y a todo el polinomio del denominador. Al hacer eso, es decir, yo voy a multiplicar por ese a todo el polinomio del numerador y me va a quedar 5s más 80 cuando yo lo multiplique por ese, y así se queda. Y el denominador multiplico a todo el polinomio del denominador también por ese, y en este caso me va a quedar 0.5 s cuadrada más 10s más 18. Y con eso ya logré eliminar las fracciones que tenía mi cociente y ya no hay ninguna fracción. Segundo caso. Debo de analizar para continuar que el polinomio del numerador siempre sea de grado menor al polinomio del denominador. En este caso, el numerador tiene un grado 1 y el polinomio del denominador grado 2 es mayor, puedo continuar, ya que comprobé eso. De no ser así, recuerden que hay que usar división sintética, porque no puedo tener el mismo grado ni que este sea mayor, porque sería una función irracional y nosotros queremos trabajar con funciones racionales. Entonces, sí se cumple. Segunda, otra situación. Ahora, ya que establecí eso, el coeficiente de la S en el denominador de mayor grado, el coeficiente de la S de mayor grado en el denominador debe de ser 1 y en este caso es 0.5. Para poder lograr que este sea 1, debo de dividir esto entre 0.5, pero no lo puedo hacer por separado. Y para no alterar mi resultado, pues divido todo el polinomio del numerador entre 0.5 y también voy a dividir todo el polinomio del denominador entre 0.5. Empezamos por el numerador. Quiere decir que nos va a quedar 5 entre 0.5. ¿Cuánto da, por favor? 10s. 10s. 80 entre 0.5. 160. 160. Después aquí nos va a quedar S cuadrada, porque será la finalidad, que el coeficiente sea 1. 10 entre 0.5. 20. 20s y 18 entre 0.5. 36. 36. Y ya son amperes. ¿Sí? Ese va a ser el dato de la corriente que vamos a usar para encontrar los valores que necesitamos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues entonces ya podemos escribir que la corriente, como es igual a J, de acuerdo a lo que escribimos, pues va a ser igual en el denominador S cuadrada más 20S más 36 y el numerador 10S más 160. Pero como ya tenemos el resultado, ya podemos factorizar el denominador. Recuerden que tenemos la opción de buscar un número o unos números, porque son dos, ya que tenemos una ecuación de segundo orden, son dos raíces. ¿Qué números sumados nos dan 20 y multiplicados nos dan 36? Si no podemos, bueno, pues tendríamos que aplicar o usar, la calculadora o la aplicación para encontrar esas dos raíces. Pero lo primero es ver si es posible que encontremos dos números que sumados nos den 20, pero que multiplicados nos den 36. 18 y 2. 18 y 2. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya puedo factorizar mi denominador y tengo que va a ser S más 18 y S más 2. Y es correcto. 18 más 2 nos da 20 y 18 por 2 nos da 36. Y entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque hay que expandir en fracciones parciales para poder encontrar la solución. Pero ahorita estamos llegando. ¿Qué pasó? Ah, gracias. Entonces voy a finalizar. Ahí está, permítanme, es que creo que moví el... Ahí está bien. Entonces, falta calcular el voltaje del capacitor. ¿Qué hay que hacer para el voltaje del capacitor?
¿Sí? Por eso estoy dejando la corriente de esta forma para que no tengamos problemas al trabajar y va a ser el voltaje, perdón, del capacitor de la bobina en el dominio de Laplace va a ser igual a 0.5, es decir, el valor de la impedancia que es 0.5S por la corriente que se calculó que es J, que es una división de S cuadrada más 20S en el denominador más 36 y el numerador es 10S más 160. Y a todo ello hay que restarle 5. Vamos a hacer primero la operación, quiere decir que 0.5 S por 10S, ¿cuánto nos va a dar? 5S. 5S, ¿qué? S cuadrada. S cuadrada. 5S cuadrada. 160 por punto 5S 80S. más 80S. Denominador nos va a quedar S cuadrada más 20S más 36 menos 5. Si no tenemos la aplicación, es decir, si no conociéramos Math-Halley, no hay problema porque recuerden que esto, bueno, según como me lo enseñaron a mí, que espero que sea como se los enseñaron a ustedes, tomo el máximo común divisor, que sería esto multiplicado por el denominador de 5, que es 1, y nos va a quedar S cuadrada más 20S más 36. Y después, ¿qué hago? Este denominador lo divido entre el denominador que está aquí, que me va a dar 1, y esa parte me queda como 5S cuadrada más 80S. Y después, el 1 lo divido entre este denominador, pues me va a dar el mismo denominador, y lo multiplico por menos 5, me quedaría menos 5S cuadrada menos 100S y menos 5 por 6, 30, 15, 180. Eso es lo que nos va a quedar. Este término se elimina con este término. 80 menos 20 nos va a dar, entonces aquí tendríamos, lo voy a escribir aquí un poco junto, permítanme, déjenme juntarlo un poquito más para que no haya problema. Denominador no va a cambiar, es S cuadrada más 20S más 36. Numerador se eliminan y me queda 80 menos 100, pues me queda menos 20 S menos 180. Si tenemos la duda o tenemos la aplicación, para algo está ahí, o nuestra calculadora puede hacer todo ese tipo de operaciones con fracciones, pues vamos a usarla, si no, ¿para qué las tenemos? Y además, bueno, hay que preguntar primero si es factible utilizarlas y si no, bueno, pues ya tendríamos que hacerlo, pero se sabe. ¿Qué hacemos? Pues entonces vamos a tener que sumar, abrimos dos paréntesis, lo que sería 5x cuadrada, que sería 5s cuadrada, más 80x, que es lo que queda en el numerador, cierro el paréntesis, porque si no, cuando yo de entre, no toma los dos valores, sino uno solo, entre, en este caso, x cuadrada más 20x más 36, que sería la s. Ese es el término que teníamos primero y le vamos a restar 5. Le damos igual, y pues sí nos quedó lo mismo, ¿no? En vez de menos 20s, pues nos queda menos 20x menos 180 entre el mismo denominador. Entonces, con eso ya corroboramos que nuestro resultado es correcto, que aunque no tuviéramos la calculadora, se supone que ustedes que saben mucha álgebra y saben trabajar con cualquier variable, no solo la S, sino con X, Y, cualquiera que les pongan enfrente, pues lo pueden resolver. Y ese sería un resultado. Detalle, nuevamente, como ya tenemos el resultado del voltaje de la bobina, pues lo podemos factorizar el denominador, porque es el que nos va a dar las constantes, y entonces, como es el mismo denominador que el de la corriente, pues las raíces van a ser S más 18 por S más 2 en el denominador, y el numerador va a ser menos 20S menos 180 y son volts. ¿Preguntas o dudas hasta este momento?
No. Bueno, entonces, ¿qué calculamos ya? Ya calculamos las dos variables que necesitamos en el dominio de Laplace, pero todavía nos falta obtener de manera real su resultado a través de expandir esa función en fracciones parciales. Por ello, factorizamos el denominador, que ya sabemos que siempre el polinomio que tengamos en el denominador nos va a dar el número de constantes. En este caso es de segundo orden. Vamos a tener que calcular dos constantes. Si fuera de tercero serían 3 y así sucesivamente, tanto para la corriente como para el voltaje de la bobina. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar con la corriente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Este es el valor de la corriente, hay que expandirla en fracciones parciales y por ello decimos que la corriente va a ser igual a una constante que yo utilizo la K, una constante 1 entre S más 18 más una constante 2 entre S más 2. ¿Cómo calculan esas constantes? Ya se los he repetido muchas veces, que el método no determina el resultado, simplemente el tiempo que se consuma. También les he dicho que por cuestiones prácticas a mí me funciona más utilizar el método de Heaviside, que es el que voy a hacer ahorita y que se ha estado trabajando, y aún en el video lo explico para raíces reales y repetidas. En este caso, voy a trabajar de qué manera. Para obtener la constante 1, aunque hay muchos artículos y diferentes formas, llegamos al mismo resultado. La forma más práctica de verlo es esta. Para calcular la constante 1, ubico el denominador que tiene la constante y ese lo voy a multiplicar por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que es la que tenemos aquí, que me dice que en el numerador es 10S más 160 y el denominador es S más 18 por S más 2. Y lo voy a evaluar cuando S es igual a menos 18. ¿De dónde saco este valor? Pues de decir esto, que sería S más 18, lo igualo a 0. Despejo a la S y me queda menos 18. De ahí sale siempre el valor de la S. De igualar lo que estamos multiplicando a 0. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Primero, este término se elimina con este término. Y entonces 10S, que sería 10 por menos 18, me va a dar menos 180. Más 160 entre menos 18 más 2, menos 16. ¿Cuánto queda la constante 1, por favor? Si sería menos 180 más 160 entre menos 16. 0.25. De acuerdo. 1.25. Yo oí 0. Gracias. 1.25. ¿Eso le salió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Para la constante 2 hacemos lo mismo, ubicamos el denominador de la constante, que para nuestro caso es S más 2, y lo multiplicamos por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que ya la conocemos, esa es la ventaja. Sería S más 18 en el denominador por S más 2. Y el numerador, que es 10S más 160. Y ahora la vamos a evaluar cuando S es igual a menos 2. Este término se elimina con este término y me va a quedar menos 20 porque es 10S y S vale menos 2 más 160 entre 18 o S más 18, que sería 18 menos 2 nos da 16. ¿Cuánto queda la constante 2, por favor? 8.75. Como ya calculamos las dos constantes, perdón. Entonces, ¿qué tenemos?
pues ya podemos escribir el valor de la corriente y decimos que la corriente en el dominio de Laplace va a ser igual al valor de la constante 1, que en este caso fue 1.25 entre S más 18, más el valor de la constante 2, que para nuestro caso fue 8.75 entre S más 2, y ya son amperes. Pero no nos pidieron el resultado en el dominio de Laplace, sino en el dominio del tiempo. Por lo tanto, hay que hacer la transformada inversa de estos valores, que para nuestro caso hay la ventaja de que estas dos transformadas ya son directas y las tienen en sus tablas de transformadas de Laplace. Díganme qué va a quedar la corriente en el dominio del tiempo, por favor. I de t, ¿a qué va a ser igual? 1.25. 1.25 E a la menos 18t. e a la menos 18t. ¿Y esta otra? Más 8.75. 8.75 por E a la menos 2t. a la menos 2. Y son amperes. Y ya obtuvimos la respuesta de un circuito RLC serie total, o la respuesta total de un circuito RLC serie, sin tener que meternos con ecuaciones diferenciales, que si lo hubiéramos hecho por ecuaciones diferenciales, nos hubiéramos tardado más y vamos a tener que llegar a este resultado. Entonces, ya obtuvimos una parte. ¿Preguntas o dudas? Por el momento no, pero Bueno, de acuerdo. Ya obtuvimos entonces el valor de la corriente, pero nos falta todavía el valor del voltaje. Ajá. Aquí está el voltaje de la bobina. ¿Qué le vamos a hacer también a ese voltaje de la bobina? Pues expandirlo en fracciones parciales. Tiene las mismas raíces. Son 2, por lo tanto, vamos a tener que el voltaje de la bobina va a ser igual a la constante 1 entre S más 18 más la constante 2 entre S más 2. De nuevo aplicamos Heaviside, y lo que cambia aquí para el voltaje en el capacitor, en la bobina, es el numerador, ya que el denominador queda exactamente igual. Todo lo demás se conserva, y en este caso el denominador es menos 20 S menos 180. Pero hacemos exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero con lo mismo? Para la constante 1, ubico el denominador, lo escribo y lo multiplico por la función antes de expandirla en fracciones parciales, y le evalúo despejando a la S de aquí, igualando este valor a 0. Y nos queda menos 18. En este caso, como se simplifican estos dos, pues ¿qué tendríamos? Pues ¿qué hacer? Pues sería menos 20 por menos 18, nos va a dar ¿cuánto? $360 positivo, menos 180 en el numerador, y aquí sería menos 18 más 2, nos va a dar menos 16. ¿Cuánto da el resultado, por favor? De la constante 1, ¿cuánto nos queda? ¿Menos cuánto, perdón? 11.25. Para la constante 2, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tomamos el valor del denominador de la constante 2 y lo multiplicamos por la función antes de expandirlo en fracciones parciales. Eliminamos ese 2 y lo vamos a evaluar cuando S vale menos 2. Por lo tanto, nos quedaría 40 menos 180 entre
18 menos 2 nos da 16. ¿Cuánto va a dar ese resultado, por favor? Menos 8.75. Bueno, ¿qué significa? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a sustituir datos. Y lo primero que vamos a obtener es que el voltaje de la bobina en el dominio de Laplace va a ser igual a la constante 1, que en este caso es negativa, sería menos 11.25 entre S más 18. Más la constante 2, que también es negativa, pues menos 8.75 entre S más 2, y son volts. Ya encontramos entonces el valor del voltaje, de la respuesta total para el voltaje de una bobina en un circuito RLC serie, pero en el dominio de Laplace, y nos los pidieron en el dominio del tiempo. Por lo tanto, el voltaje de la bobina en el tiempo va a ser igual al aplicar transformada inversa estos dos términos. ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuánto queda, por favor? Menos 11.25 Menos 11.25, ajá. por E a la menos 18t. ¿Sí? Menos 8.75 Ajá. por E a la menos 2t. Y estos son volts. Y ya obtuvimos el resultado tanto para la corriente que se nos pidió como para el voltaje de la bobina de un circuito RLC serie, respuesta total, que la ventaja fue que a pesar del trabajo que se hizo, es mucho más fácil trabajar en el dominio de Laplace que haber aplicado ecuaciones diferenciales para obtener la respuesta total de este circuito. ¿Preguntas, dudas, comentarios o aclaraciones? No, profe. No, bueno. Ya subí unos videos de YouTube en donde lo subí porque estoy aplicando ahí el teorema del valor final para calcular las condiciones iniciales. Y de todas formas, se los digo ahí en los videos y lo menciono ahorita. El teorema del valor final no se lo recomiendo aplicarlo siempre porque eso implica más trabajo. Aunque llegamos al mismo resultado, ocupamos más trabajo. Para circuitos en los cuales al calcular la condición inicial, con el simple hecho de sustituir la bobina con un corto y el capacitor por un circuito abierto, encontramos los resultados. No apliquen el teorema del valor final porque se van a tardar más. Solamente aplíquenlo cuando de veras sea muy complicado calcular las condiciones iniciales, como es el caso del video en YouTube, por la posición de los elementos que se tienen. Si no es tan complicado, no lo apliquen porque van a trabajar más para llegar al mismo resultado. Únicamente empleen el teorema del valor final cuando de veras esa condición inicial que se requiere calcular se complica demasiado o es muy difícil darse cuenta que se puede aplicar para llegar al resultado. De otra manera, no lo apliquen. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar más. Preguntas, dudas, aclaraciones y además agrego que lo hice en video para que ustedes lo puedan repetir las veces que consideren necesario, escuchen, hagan sus anotaciones del por qué se está realizando de esa manera y cómo se aplica el cálculo de lo que está ahí. Ya que también ahí utilizo, o más bien el ejercicio que se resuelve es a través de raíces reales iguales, y Heaviside tiene un proceso distinto cuando las raíces son reales iguales, que parece que es más complicado, pero no, también es sencillo, nada más que usamos derivadas cuando son raíces reales e iguales. Si ustedes buscan en YouTube, que hay poco, o buscan en artículos en PDFs, cada quien maneja de cierta manera
la forma en que se calculan esas constantes, pero terminamos obteniendo el mismo resultado. Hay unas formas más sencillas que otras. Considero que la que yo explico en el video es más simple que estar sacando límites y derivadas o haciendo otras sustituciones que estuve viendo. Entonces, por eso fue la que yo dejé, que nos da una manera más rápida de obtener las constantes, que de igual manera en los videos de YouTube que ustedes encuentren, si hacen el método que les indica ahí y el método que yo aplico en el video, vamos a llegar al mismo resultado. Nuevamente, la forma o la manera no determina el resultado, sino el tiempo para llegar a él. Entonces, eso sería lo único, por eso lo hice en el video y vamos a seguir trabajando. Repito, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Top. ¿No? Bueno, entonces continuamos el día de mañana. Por favor, empiecen a pasar sus ejercicios a su libreta para que no se les acumule el trabajo. Todavía hay 15 minutos. Ya no tarda en subir la guía para que también la empiecen a resolver y no tengamos el pretexto de que eran muchos ejercicios y no les dio tiempo. Entonces, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, maestro. Muchas gracias. Hasta Maestro. mañana. Luego, profe.